¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo va? Bueno, yo acá, ya terminando un día más en el tallercito. Quería tomarme este ratito para hacer este video, para aclararle algunas dudas a un par de amigos que tengo en Facebook y me manda por las redes consultas al privado. Eh, Estos muchachos se las rebuscan bien para arreglar cocinas, para arreglar estufas, pero bueno, hay un factor común en el caso de esta gente que es la mala manipulación de pasos calibrados, lo que todos conocemos como picos. ¿Qué pasa? A veces en las cocinas, por el uso constante, el uso eh, apurado, puede caerse algo de alguna olla, taparlos. ¿Y cuál es la clásica? Agarran una aguja y le dan, y le dan, y le dan, y le dan, hasta que lo destapan. ¿Qué logran? Que funcione, obviamente. Pero sacan de luz al paso calibrado. ¿Por qué? Porque no es arbitrario el agujerito de ese paso calibrado. Hay unas herramientitas que ahora se las voy a mostrar. No sé si se ve. Tendría que armar una cámara como corresponde para estas cosas, pero bueno. Son calisuares con una medida determinada y graduados para determinado fin. Mis amigos los mecánicos me van a decir, sí, no, eso ya lo sabemos. Pero bueno, por ejemplo, que hay uno más grueso, más grueso. Este sirve para un horno, para darle ciertas calorías al horno. Entonces, ¿qué pasa? La estufa, por ejemplo, si es de tiro balanceado, pasa más. Del verano a los primeros fríos, tiende a taparse. A taparse porque, bueno, viene el gas con algunos residuos y siempre llaman a algún gasista medio improvisado. El muchacho viene, le pasa un alambre, una aguja, en el mejor de los casos. ¿Y qué pasa? Se lo dejan dando, perfecto. Pero la llama piloto calienta casi como el quemador. Porque la función del piloto simplemente es calentar la termocupla y hacerse solidaria con el quemador al momento que decidimos encender el quemador al máximo, al mínimo. El gas que sale por ese quemador es detonado por la llama piloto. En las cocinas, como le estaba diciendo, después de que agrandaron el pico lo suficientemente como para que prenda y no esté tapado, ¿qué pasa? Mancha la pava, mancha la olla. Eso es porque ya el registro de gas, que viene con una regulación generosa, pero para cierto caudal de gas, porque no lo resistiría el quemador. Entonces se queda sin registro, no se mezcla con la cantidad necesaria de aire y se produce lo que es la llama tóxica. Pasan los hornos, que cuando uno entra duele la cabeza, tiñe la comida. Por eso, cuando vayan a tocar un inyector, un pico, un paso calibrado, si es un paso calibrado, es porque tiene un calibre determinado. Y ese calibre determinado, la única manera, y perdonen que sea tan insistente con esto, es dársela con el calisuar correspondiente. Porque si no, simplemente están saliendo del apuro, no están resolviendo. Bueno, les mando un saludo, espero les haya servido. De la gente que tengo, si les sirve a 4 o 5, yo ya estoy contento. Los videos los hago con cariño. A esta sección le llamo Siciliano desde el taller. Y bueno, o Siciliano desde su taller debería ser. Así que bueno, cualquier cosita, cuenten conmigo. Mándenme al privado si tienen alguna duda. O sea, yo hago el video, tratando de ser lo más claro posible, obviamente. Lo que pasa que, bueno, trato de manejar conceptos básicos que conozcan todos. Obviamente, alguien lo va a estar viendo y va a decir, a mí me pasó, vino mi papá, me lo destapó con una aguja, quedó perfecto. ¿Es verdad? Seguramente. Si tu papá es un tipo que sabe trabajar, que
tiene idea de lo que es un paso calibrado, muy probablemente te lo va a andar con una aguja, sí, obviamente. Mis amigos los mecánicos miran un chicler así y ya sabe qué luz tiene ese chicler, pero bueno. Para el gas se trabaja con Calisuare. Le mando un saludo, espero me sigan soportando y en esta cuarentena se vienen más videos.